Vamos a charlar con Nicolás Carnubi, es presidente de CLERA, la Cámara de las Empresas del Sector de las Legumbres, y hay muchos temas para conversar. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por este rato. Gracias a vos, Daniel. Todo muy bien, por suerte. Me alegro mucho. En las últimas horas pasaron varias cosas. Una de las que se anunció por parte del gobierno, si bien todavía no hay definiciones bien concretas, pero ya se habla de un dólar para el sector agropecuario, que consistiría en un dólar soja y un dólar para economías regionales. Yo sé que ustedes vienen trabajando activamente, incluso eh, dentro de varias propuestas que ha elaborado oportunamente el sector agropecuario para potenciar exportaciones, bueno, un montón de proyectos. Pero concretamente, ¿qué mirada tenés vos sobre un dólar específicamente para las economías regionales? Digamos, las legumbres entran claramente dentro de ese ámbito. Bueno, a ver, algunas cosas un poco para decir. Bueno, por supuesto que la noticia es bienvenida. Todavía no está claro, como bien explicaste vos, desde cuándo se implementaría, cómo se implementaría, por cuánto tiempo se implementaría. Son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Las economías regionales, de las cuales el sector de las legumbres, digamos, es parte, una parte muy importante, tienen un manejo muy diferente a cómo se comercializa y cómo se vende y se ejecutan los contratos al exterior de cereal, como la soja. Entonces es importante saber cómo implementarlo para que tenga los efectos que el gobierno quiere de alguna medida, que es que uno pueda ingresar las divisas lo antes posible. Para que eso sea exitoso es importante implementarlo bien, entendiendo las necesidades de las economías regionales y la forma de operar que tienen. Eso por un lado. Ahora, es una medida que de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Es una especie de paliativo, por así decirlo, frente a frente a la competencia que perdimos los últimos años. Yo puntualmente no voy a hablar de todas las economías regionales, pero te puedo hablar de las legumbres, que lo conozco muy bien, o del maní, que lo conozco muy bien. Puntualmente son economías regionales con costos en dólares altísimos los últimos años. La inflación siempre estuvo por delante de la devaluación y hemos perdido mucha competitividad, lo cual a la larga hemos perdido mercados, ni más ni menos, digamos. Ha habido otros mercados que han podido colocar su maní o sus legumbres, el caso de porotos, caso de arvejas, caso de garbanzos, de una manera mucho más competitiva que lo ha hecho la Argentina, principalmente por un tipo de cambio muy atrasado. Entonces, esta noticia realmente la recibimos muy contentos. De vuelta, hay que ver cómo lo van a implementar y en qué forma, pero bueno, sin lugar a dudas creo que es una noticia importante donde le permite al sector de alguna manera retomar un poco la competitividad para poder seguir invirtiendo y creciendo. Esa competitividad se lograría con un tipo de cambio unificado, me imagino, para las exportaciones. ¿En torno a qué valor? ¿Tenés en claro qué valor le Bueno, vendría bien a la es, actividad? es, es la pregunta del millón, digamos, ¿qué valor debería tener el dólar? Digamos, si vos le preguntás a la gente del agro, te va a decir un valor; si le preguntás a la gente no sé, de la construcción, te va a decir otro valor, y cada cámara de cada industria de la Argentina te va a dar un valor diferente. La verdad, es muy difícil, yo no me animo a ponerte un dólar preciso. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros pensamos, digamos, uno hace un número. El año pasado perdimos entre el 45 y entre el 40 y el 50% más o menos frente a la inflación. Vamos a poner un 40, digamos, ¿no? Y el año anterior hemos perdido otro tanto, no 40, un poco menos, 20, 25. Es decir, que ya tenemos un tipo de cambio atrasado. Ahora, por supuesto que para ser competitivo el tipo de cambio es una de las muchas razones, hay otras de alguna manera, pero lamentablemente la Argentina, por sus altos costos internos en dólares, y además, por más que no fueran dólares, son altos costos porque uno de alguna manera no tiene desarrollado un sistema logístico eficiente, por nombrar un alto costo, digamos, pierde competitividad. Evidentemente, con un dólar se habla de todo. Hoy por hoy uno lee los medios, los informes de las reuniones que uno tuvo con los diferentes secretarios del gobierno, se puede hablar de todo, pero si pensamos en un dólar de 300, suena un dólar razonable para recuperar un poco parte de la competitividad perdida, de alguna Claro. manera, ¿no? Eh, Recordemos que es un sector, perdón que te interrumpí, Daniel, es un sector, las legumbres, que es importante, netamente exportador. O sea, digamos, a mí digamos, más allá que me guste o no que me guste, que se consumen legumbres en la Argentina, no se consumen, es un hecho. La Argentina está acostumbrada a comer proteína de origen animal, no vegetal. Entonces uno depende 100%, o no siempre, o 95% del mercado de la exportación. Entonces el dólar es una variable que juega, digamos, un papel fundamental.
Claro, tal cual. Bueno, uno quisiera obviamente que aumente el consumo en el mercado interno. Hay un trabajo para eso, puede llevar mucho tiempo, pero está claro que hay mucho saldo exportable. Pueden, Así es. incluso teniendo esta referencia de que el mercado interno está completamente autoabastecido, ustedes incluso hasta pedir un dólar un poco más alto para ganar en competitividad versus todas esas cosas que vos acabás de mencionar que claramente son un problema, digamos, no tener una infraestructura lógica, por ejemplo, es un problema y es un costo. ¿Ustedes podrían o hicieron el cálculo de qué dólar a ustedes les serviría más? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, si me preguntas a mí, acá habría que hacer las cosas, digamos, diferentes. Creo que no debería haber dólares especiales para las economías regionales. Debería haber un dólar, digamos, un mercado de cambios único. Creo que a todo el mundo le gusta eso en la Argentina, digamos, no es un deseo. Lo hemos tenido un tiempo, lamentablemente después no lo tenemos o lo tenemos distorsionado. Hoy por hoy, de alguna manera, yo creo que los dólares especiales es una medida, de alguna manera, como fue el dólar soja uno o el dólar soja 2 es alguna medida un incentivo para ingresar las divisas, pero creo que esto más que un incentivo, tiene que ser una política de Estado, impulsar las exportaciones y que la Argentina se vuelva un país competitivo, porque si tenemos un dólar competitivo, la Argentina puede crecer muchísimo en la exportación de legumbres. De hecho, tenemos un objetivo que lo estamos trabajando, digamos que se llama Plan Nacional de Legumbres a 10 años, que yo creo que en menos de 10 años inclusive se pueden llegar a los 1.000 millones de dólares de exportaciones de legumbres. Hoy no estamos tan lejos, pero bueno, falta un caminito todavía por recorrer. Ahora, con un dólar competitivo, no tengo dudas que es una de las tantas variables que el gobierno debería poder ayudar para poder llegar a eso. Ahora, yendo a tu valor del dólar, y si tenemos que pensar en lo que pasó el año pasado y el anterior con los atrasos cambiarios que hubo, y hoy tenemos un dólar, digamos, que oscila entre los dos, más o menos 205 pesos, digamos, al que nos liquiera a nosotros. Yo creo que uno piensa más o menos en un dólar de 300 o algo así, o digamos, sería algún valor, digamos, razonable, digamos, para retomar la competitividad que perdimos, que básicamente la ganaron otros mercados. ¿No? Digamos, el mundo sigue comiendo legumbres, acá lo vende otro, digamos, no lo vende la Argentina. Tal cual, tal cual. ¿Perdieron mercados en el último tiempo? La palabra hemos perdido, más que perdido, te diría, nos han arrebatado mercado. Está bien, perdido, arrebatado es medio lo mismo de alguna manera. Y hemos permitido, que es lo más grave en el sector, digamos, de lo que sería las economías regionales, puntualmente las legumbres, hemos perdido que jugadores o orígenes que hicieron las cosas mejor, te puedo poner un ejemplo, Brasil es un caso, que haya entrado en mercados que históricamente fueron argentinos. Y una vez que alguien prueba de alguna manera otros mercados, Egipto, te puedo poner, Egipto es el caso en porotos, por ejemplo, puntualmente, que venía entrando y cada año entra un poco más. Y bueno, eso te perjudica de alguna manera porque cuando no se come un poroto de origen argentino, se come un poroto de otro origen. El destino sigue consumiendo y gracias a Dios, digamos, el consumo mundial de legumbres es de estable a creciente, digamos. O sea que eso es muy bueno. Pero bueno, hemos permitido que otros jugadores entren en el mercado. Y otra cosa que te permite que entren en el mercado es básicamente a veces las malas cosechas. Digamos, en gran medida hay que entender que este año, también que las legumbres se están ahora sembrando, pero se están o se terminaron de sembrar hace muy poquito, pero en una situación muy compleja, donde la cosecha que viene, no quiero hacer pronósticos, pero todo está dado, digamos, para que sea una cosecha regular, digamos. No me animo a decir que va a ser mala ni buena, pero regular, digamos, de regular a mala, digamos, porque básicamente no había agua en los perfiles. Lo mismo que ha pasado con todo lo que todos leemos en todos lados, con la soja y con el maíz. ¿Y a ustedes en qué cultivos les pegó específicamente? ¿O más al año? Nosotros, a ver, las legumbres se siembran en diferentes momentos digamos, vos tenés las legumbres típicas de invierno, que son lenteja, arveja y garbanzo, eso se siembra entre mayo y junio y se cosecha entre noviembre y diciembre, más o menos, depende de la zona, pero para darte una referencia. Eso el año pasado, cuando se tuvo que sembrar en mayo y junio, recordemos, esto fue muy parecido a lo que pasó con el trigo. Trigo se cosechó la mitad del trigo que se cosecha normalmente. Y con las legumbres pasó lo mismo, hay muy poco garbanzo, hay muy poca arveja, un desastre, la lenteja, un desastre, uno puede chequear los valores, son valores muy altos, básicamente porque no hay. Y ahora con el poroto, que el poroto se siembra entre fines de enero y marzo, complicadísimo sembrarlo, no había agua en los perfiles tampoco. Toda la Argentina tuvo un 2022 totalmente seco, todo, de norte a sur, digamos, sacando algún que otro sector, muy seco. Es decir, que si hablamos del mercado interno podemos prever que va a haber algún tipo de movimiento de precio, me imagino por la reducida oferta.
Bueno, a ver, ya hubo movimientos, el mercado siempre se anticipa. En el caso de la lenteja, cuando ya se sabía en el mes de octubre que era un desastre la cosecha, el mercado siempre se anticipa de alguna manera, ¿no? Pero eso no es mercado interno ni externo, es medio un mercado mundial, por así decirlo. Acá a veces pega más o pega menos. En el mercado interno en general pega muy poco, porque las legumbres, como no se comen de alguna manera, la lenteja es la que más se consume y se consume solamente en invierno. Con el calor que hubo este año, desde noviembre hasta hace una semana, imagínate que nadie quería comer lenteja, no la Oh, querían me ni ver. imagino. Claro, pero en general, digamos, el mercado interno es algo que no pesa. Si uno mira las ventas en el mercado interno contra la exportación, yo me animo a decirte que debe ser 95-5, por no Claro. decirte, y en el caso de los porotos 99-1, diga, por decir algo, ¿no? Entonces, uno siempre trata de ser más competitivo para tratar de seguir creciendo y tratar de exportar cada día más. Nicolás, ¿vos crees que, por último, con esto, bueno, ahora el gobierno, lo ideal sería que empiece de alguna manera a normalizar esta situación de tipos de cambio distintos? O sea, una de las cosas que dijo Massa es que la idea es empezar a que la Argentina transite un camino de cierta, bueno, normalidad, por decirlo de alguna forma. ¿Vos crees que no importa quién asuma en diciembre, si sea del mismo partido político, si sea otro? ¿Qué primera medida tendría que tomar para que mejore la competitividad del sector agropecuario? ¿Tiene que ir por el tipo de cambio? ¿Tiene que ir por retenciones? ¿Por dónde tendría que ir para darle un impulso concreto y fuerte? Bueno, a ver, hay muchas cuestiones y muchos impulsos, sea el gobierno que fuere. Evidentemente hay mucho por hacer. A ver, puntualmente en el caso de los derechos de exportación, las legumbres no tienen derechos de exportación, las economías regionales le han quedado derechos de exportación a muy pocas. Te puedo contar la experiencia del maní, que le quedaron retenciones, lamentablemente. Eso es lo primero que hay que eliminar. Las retenciones para el maní, por ejemplo, o en algún momento las tuvieron las legumbres, ¿no? Digamos, ya no más. Eso es de alguna manera totalmente contradictorio a fomentar la exportación. No tiene ningún derecho, ningún sentido, perdón, cobrar derechos de exportación a las economías regionales por la condición y la definición de economía regional. En realidad, si me preguntás en lo personal, pienso que los derechos de exportación no deberían existir para ningún producto, digamos, pero yendo a lo que conozco de alguna manera, por la definición de economía regional, que son justamente, básicamente, por la palabra lo dice, son regionales, generan una cantidad de mano de obra en diferentes lugares geográficamente muy lejos de los puertos, en la mayor parte de los casos, están concentradas en áreas, tienen de alguna manera valor agregado, que es importantísimo, digamos, porque casi todas las economías regionales tienen alguna especie de proceso, algunas un proceso mucho más industrializado que otras, pero todas pasan por plantas de proceso. Por una definición así, no ninguna debería tener derechos de exportación, nada. Deberían, y además, la realidad es que para el Estado, lo que significa recaudar derechos de exportación por economías regionales es muy poco, esa es la realidad, ¿no? Si lo tomamos en comparación con otras recaudaciones mucho más grandes, ¿no? Obviamente. Eso por un lado. Creo que eso es lo primero que hay que eliminar en el caso que las tienen. Las legumbres no tienen, digamos. Segundo, habría que tratar de estabilizar el mercado cambiario. De alguna manera, yo no soy economista ni nunca hice política. Digamos, la Cámara de alguna manera es tratar de apoyar al sector, digamos, y velar y por los intereses, digamos, del sector para que pueda crecer, pero no hago política. Creo que de alguna manera u otra tienen que unificar un mercado de cambios, hacerlo real, porque lo que pasa no es real, hay un montón de tipos de cambio y eso genera un montón de distorsiones y especulaciones, digamos, que es un caos, por decirlo de una manera. Eh, y después pensar para poder incrementar la exportación puntualmente de las legumbres, bueno, ahí hay que pensar en un plan, de alguna manera. Yo creo que lo fundamental, después de lo que dije, es tratar de reducir los costos logísticos en la Argentina, que es un país logísticamente caro. ¿Por qué es caro? Bueno, es caro por un montón de cuestiones. Ahí entran de alguna manera a ver, digamos, cuando uno evalúa, digamos, son caros desde los puertos, son caros los traslados, los transportes, digamos, todo es costoso, por así decirlo. ¿Por qué es costoso? Y bueno, por un montón de variables que no es la culpa de ninguna entidad, digamos, que sea costosa, es un tema del país, de alguna manera es estructural. Creo que ahí se puede trabajar muchísimo para hacer a la Argentina más competitivo. Infraestructura básicamente sería lo que vos nombraste, que es la palabra clave, ¿no? Desarrollo e inversión en infraestructura. Gracias, Nicolás, por la charla. Cuántas cosas, ¿no? Para procesar, pero y cuántas cosas para empezar
pensar para un futuro gobierno. A veces, Bueno, tenemos un año y un gran desafío por delante. Yo creo que las cosas así no pueden seguir más. El campo, digamos, en este puntualmente el sector de las legumbres, está realmente muy apretado. Este año en particular va a ser desastroso. Digamos, yo he estado en muchos lados de la Argentina, digamos, conozco algo de maíz y de soja o algo mucho, digamos, hacemos, y la realidad es que es un desastre este año. Este año realmente hay que tratar de ayudar de alguna manera al campo porque la sequía fue tremenda.